Los llanos orientales colombianos han sido una tierra olvidada por décadas, tierra de esmeralderos, paramilitares y guerrilleros. Esto hasta hace poco, cuando se descubrió el petróleo. Porque se llegó el momento de irme a ganar unos reales para ayudar del sustento. Voy a amarrar mi caballo para marcharme con tiempo. Quiero llegar bien temprano porque... Al extraerlo es Pacific Rubiales, que en pocos años se ha vuelto la principal empresa petrolera privada de Sudamérica, con ganancias estratosféricas, cotizada en la Bolsa de Toronto y a la cabeza de una agresiva campaña publicitaria. Mientras tanto yo me afeito, alísteme mi guayuco y el pollero de bastimento, voy a arreglar. Nosotros aquí tenemos excelentes condiciones de vida. Las habitaciones que tenemos son sencillas. Son sencillas pero confortables. Aquí tengo aire acondicionado y en mi casa no tengo aire acondicionado. La comida acá es deliciosa, a mí me encanta, empezando porque puedo tener una alimentación balanceada. También tenemos tiempo para hacer deporte. Hoy van a ver aeróbicos, hoy va a estar chévere. Yo siento que Pacific es para mí. Pacific es para mí. Pacific Rubiales es para mí. Pacific es Colombia y es para ti. Todos ganan con Pacific Rubiales. O tal vez no. Ya se violan toda la clase de derechos laborales. Los obreros colombianos, por ejemplo, desde el año 2011 han empezado a protestar por sus derechos. La única manera de sacar este proyecto y este proceso adelante para que la multinacional Pacific Rubiales no siga atropellando los derechos de los ciudadanos de Colombia. Nosotros nos estamos encontrando en Campo Rubiales, que es uno de los principales campos productores del país, pero lastimosamente donde se encuentran las peores condiciones laborales. En el 2011, cuando ingresamos como uso después de casi una década de explotación petrolera, nos encontramos con una situación de esclavismo moderno. Los trabajadores quisieron organizarse para protestar, para reclamar sus derechos por el tema de la tercerización laboral que había en ese momento y también por el tema de la insalubridad que se vivía y también por el exceso de trabajo y el mal pago también que había por el tema de la multinacional Pacific Rubiales. Allá se trabajaban 14, 15 horas cada trabajador y solamente le pagaban 9, 10 horas, el resto se lo robaban. Compañeros que tenían que trabajar en algo, dormir en algo así como que se llamó la cama caliente. Eso significaba que tú comenzabas a trabajar a las 6 de la mañana y entonces el compañero que llegaba de turno amaneciendo se acostaba en esa cama que tú acababas de dejar calientica con toda la transpiración que tenemos los seres humanos. La fuerza pública comenzó a reprimir a los trabajadores y comenzó a sacar trabajadores para afuera, a echar trabajadores. Y ellos a enmayar todos los montajes que tienen allá. Eso es una cárcel. En el 2011 las protestas llegaron hasta Puerto Gaitán, la capital municipal. Duraron varios días y fueron muy fuertes. Y así la represión. En el 2011, en el ingreso nuestro, logramos afiliar a cerca de 4.000 trabajadores.
pero en ese recorte que hubo de personal, los primeros que barrieron fue a los trabajadores que estaban afiliados al abuso, a los que quedaron los obligaron a desafiliarse del abuso, y el que persistiera en quedarse con la uso sencillamente fue vetado. Pero en Pacific un sindicato existe, se llama UTEN, y su director nos recibió en su oficina en el piso 18 del mismo edificio de Pacific Rubiales. Nosotros hoy representamos cerca de 7.000 trabajadores que trabajan en actividades de Pacific, debidamente sindicalizados, registrados, que pagan su cuota sindical y que nosotros como sindicato los representamos. Nada, no tenemos un solo afiliado. Todos nos los han obligado a desafiliar. La empresa montó un sindicato que llama UTEN y este sindicato es el sindicato al cual la empresa pretende obligar a los trabajadores a que se afilien. Y no hay duda que la idea del sindicalismo de la UTEN es diferente a la del sindicalismo clásico. Nosotros no vamos a proponer nunca un paro laboral ni una vía de hecho. Nosotros vamos a sentarnos y nos vamos a agotar en una mesa de negociación hasta que se resuelva lo que se tiene que resolver. Entendimos que esa visión sindical iba en línea con lo que yo creo como trabajador de Pacific y ahora sindicalista, que es que yo debo proteger a la empresa, hacer grande a la empresa, porque haciendo grande la empresa me hago grande yo como trabajador. Protegiendo que la empresa pueda hacer mucho dinero, yo puedo tener dinero ahora como trabajador y puedo tener beneficios. ¿Pero qué es Pacific Rubiales? ¿Cuáles son sus dueños? Siempre se ha hablado de la llegada de estos inversionistas como la llegada de los venezolanos a Colombia. Se habló de que venían todos de PDVSA y que eran expertos en petróleo todo, pero la verdad no es así. El verdadero origen de ellos es buscar negocios en bolsa, buscar recursos en bolsa, montar negocios, venderlos e irse. Serafino Iacono es de origen italiano, nació en Fiorense. Miguel de la Campa es cubano, José Francisco Arata también es italiano, Ronald Pantin es venezolano y digamos que es el mayor experto en petróleo y por eso es el CEO de Pacific Rubiales hoy. Ronald Pantins, Miguel Rodríguez, Luis Justi y otros miembros de la plantilla de dirección de Pacific Rubiales son exdirectivos de PDVSA que lideraron en Venezuela el sabotaje petrolero del 2002. Pero en la lista falta un personaje clave. Pero en verdad quien ha puesto el dinero inicial de todos sus negocios se llama Frank Justra, billonario canadiense, también otro aventurero internacional, puso sus recursos a través de dos financieras que tiene. Él trabajó en Merrill Lynch en Nueva York, pero en verdad su gran negocio es Lionsgate, una de las compañías productoras de cine independiente más grandes del mundo, desde Canadá. Y él curiosamente se convirtió en el principal financista de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, tanto que Bill Clinton llega a todos los países del mundo en el jet privado de Frank Justra. Y así lo destapó incluso en el 2005 el New York Times. Siempre llegaba primero Bill Clinton de visita a los presidentes de turno en Kazajistán, en Colombia, Álvaro Uribe, en Ecuador, en Perú, y anunciaban grandes inversiones, les abrían las puertas los gobiernos de turno, siempre alimentados por la visita de Bill Clinton, y después daban el paso de la inversión. Hay imágenes muy claras de Álvaro Uribe recibiendo a Bill Clinton y a Frank Justra horas antes de que ellos anunciaran las inversiones en Colombia. Fuimos hasta Campo Rubiales para acompañar a la USO. Es un viaje largo, 8 horas por tierra desde Bogotá hasta Puerto Gaitán. Y desde ahí 5 horas más por carreteras destapadas e inseguras hasta Campo Rubiales. En Campo Rubiales, para Héctor y Freddy, el trabajo de sindicalista no es tan fácil como para los sindicalistas de la UTEN. Lo que están haciendo
actividad sindical. Señor, no, ¿cuál actividad? ¿Cuál área privada? En nuestra propia patria, en nuestra propia tierra. Pacífico no es Colombia. Pero, no, tranquilo. O sea, ahí está por los canales, va a salir, papito. La gente quiere escuchar, no sé yo, pero ellos quieren. ¿Por qué el miedo? Pierdan el miedo. ¿Cuál sería la forma? Hablemos de la forma. Para que nos lo nieguen. Lo niegan. Aquí, entrar, cada vez que entramos aquí con un boletín tenemos problemas. Siempre. A la brava, aquí afuera lo hemos hecho. Inmediatamente nos llega la gente, ustedes a fustigar con cámara, con ejército, con todo. Y ustedes tendrán otro tipo de salario y otro tipo de trato. Nos vamos a dignificar finalmente, muchachos. Pacific Rubiales primero manda su seguridad privada y luego a la policía colombiana, como si la USO, el sindicato petrolero más importante de Colombia, fuese una organización criminal. No obstante el interés de los obreros, la única forma para poder hablar a los trabajadores de Campo Rubiales es a la salida, en medio de la calle, mientras los buses de la empresa los llevan a los dormitorios custodiados. Es en donde se encuentran las peores relaciones laborales y donde se paga de la peor manera a los trabajadores. Pacific Rubiales se va porque se va del campo y los trabajadores, ustedes todos pasarán a ser parte de Ecopetrol y a ganar salarios dignos, salarios convencionales. Pacific Rubiales se va porque se va del campo en el 2016 y será Ecopetrol la que opere directamente estos campos y ustedes serán trabajadores de Ecopetrol para ganar salarios dignos y la dignidad de este país. Pacific Rubiales lo único que está haciendo aquí es robarse los recursos naturales de Colombia y de nosotros los colombianos. Pacific Rubiales no tiene derecho siquiera a respirar aquí en nuestra Colombia, por eso nosotros tomamos la decisión. Por Rubiales también otros problemas. La Red Sismológica Nacional ha venido detectando sismos desde febrero del 2013 hacia acá, cosa que nunca se presentaba en los llanos, o si habían sismos eran muy esporádicos, por ahí cada 10 años. La frecuencia empezó a aumentar, uno mensual, luego uno semanal, ahora se están presentando sismos diarios y el último reporte que observé ya está temblando cada hora. El petróleo de Campo Rubiales es pesado, es decir, muy viscoso. Para ser extraído, Pacific Rubiales utiliza una tecnología de combustión in situ muy agresiva que ha llamado STAR. Pero esto está causando una serie de sismos en una región que nunca los había tenido. Si miramos al mapa de peligro sísmico de Colombia, el Meta no resulta ser una zona a riesgo. Pero si miramos a los datos de la Red Sismológica de Colombia desde el 93, efectivamente no hay terremotos hasta el 2011. Luego la frecuencia empieza a aumentar paralelamente a la implementación de la tecnología STAR, hasta llegar a más de 100 sismos al mes, y todos a la misma profundidad donde opera STAR. Es innegable que esta tecnología está generando sismos en toda la región. El problema de la combustión in situ, con el fracturamiento que se está dando, que está generando sismos hasta 4 grados en la escala de Richter, que es el equivalente a una bomba atómica de baja potencia, pues el desastre ecológico que vamos a ver a futuro, posiblemente cuando Pacific ya no esté aquí en Colombia, va a ser muy desastrosa para el ecosistema de esta zona. El agua es el otro gran problema de la zona. Pero mientras estamos analizando el agua nos damos cuenta de que, no obstante, ya estamos fuera de la zona de control de Pacific Rubiales. Nos siguen grabando desde lejos. Ahora estamos en el CPF-1 y la niña sigue ahí a la pata de nosotros, mandada por la seguridad de Pacific Rubiales. Ahí la tiene. Vean, compañeros, aquí es donde botan el agua contaminada que viene del CPF-1, a 24 pulgadas de agua. Y los habitantes de la zona pagan las consecuencias. Los nacederos que estaban cerca a la comunidad, todo eso se fue desapareciendo. Los pozos
se nos secaron. Tanta sísmica que ha habido acá, tanta vaina, eso ha hecho que el agua se nos desaparezca de por estos lados. Fuera todo un verdadero paraíso si este río no estuviera contaminado. Mire la cantidad de agua, y en esta agua pensaba yo trabajar con las cachamas en canastadas, pero aquí cachama que yo meta al río, cachama que se va muriendo. Entonces, y es porque el agua viene contaminada, no hay otra razón. Cuando el agua es poquita y en verano, ahí se ve el espejo de aceite por encima. Los nativos vivimos en pesca, en caza y recolección de frutas. La pesca hoy en día no se mira para nada, porque todas las aguas que sacan de la profundidad de tierra, esas aguas luego lo echan a los caños, y los peces que están ahí, esos se ahuyentan con el olor. Eso de todas maneras contaminan. Esa disminución de agua se debe al fracking que están haciendo allá en el PAD 6. Es decir, como que bombardean para inyectar el agua, y eso se estremece todo. Al estremecerse todo esto, al hacer movimientos telúricos, naturalmente el agua se va consumiendo. ¿Cuál es la consecuencia final? Una disminución en el factor de recobro, o sea, el porcentaje de crudo que se le puede sacar al yacimiento. Y para que Ecopetrol, después del 2016, lo haga viable y rentable, tendrá que hacer cuantiosas inversiones y lógicamente cambiar el modelo de producción y posiblemente hasta cerrar el campo por unos años. La legislación colombiana realmente es muy flexible con la inversión extranjera. Nosotros somos básicamente un paraíso fiscal o un paraíso empresarial de las principales empresas mineras y petroleras del mundo. Por eso les gusta venir a Colombia. Toda esta política petrolera nefasta, que a la hora de la verdad no es ni culpa de los mismos dueños de Pacific, sino que nosotros se lo hemos permitido a raíz del cambio en la política petrolera que se dio en el gobierno de Uribe y que este gobierno no la ha cambiado. Política de confianza inversionista que se inventó el gobierno de Uribe y que ha profundizado el gobierno de Juan Manuel Santos es una política que le permite a empresas de esta naturaleza, empresas como Pacific Rubiales, operar en Colombia sin que se realice sobre esas empresas ningún control, ni se le imponga ningún requisito de desempeño, es decir, que se les dé un trato, como lo ha dicho el mismo gobierno colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos, que se sientan como en su casa. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el 80% de los contratos que se han celebrado desde que se creó este engendro de Uribe Vélez, tan solo recibimos 1% de regalías y otro 1% de participación en la producción. Eso quiere decir que de cada 100 barriles nos quedan 1 de regalías y otro de producción, y los 98 restantes son para la transnacional. Lo que recibe el Estado colombiano de la extracción de sus recursos naturales no renovables es significativamente menos que lo que reciben países como Perú, como Chile, o como Australia, o como otros países petroleros y mineros a nivel del mundo. Pero ¿por qué nadie dice nada? ¿Dónde está la prensa colombiana? ¿Dónde están las entidades encargadas de controlar las irregularidades? ¿Dónde está el gobierno colombiano? Hernán Martínez es el nuevo presidente de la Junta Directiva, es el presidente de Pacific Coal, que es una compañía dominada por Pacific Rubiales, es miembro de la Junta Directiva de Gran Colombia Gold y es miembro de la Junta Directiva de Pacific Rubiales. Y era el ministro de Minas que hizo todas las operaciones durante el gobierno para entregar los bloques petroleros, para hacer negocios en Ecopetrol. Él era el representante de los colombianos en la Junta Directiva de Ecopetrol. Lo que ha aplicado Pacific en Colombia para poder controlar lo que controla y enriquecerse como se han enriquecido con nuestros recursos, han utilizado, digamos, el soborno, la manipulación. Tienen familiares de congresistas como empleados de la empresa. Miembros del staff del Ministerio de Minas pasaron a ser miembros de todas las compañías del grupo Pacific Rubiales. Varios ejecutivos de Ecopetrol, que eran la contraparte del negocio en Rubiales, por ejemplo, porque eso es mitad hoy de Pacific Rubiales y la mitad de Ecopetrol, pues hoy están en todas estas compañías, en Petroquímica, en Petroamérica, Petrodorado, que son otras petroleras satélites que tienen, y varios de los ejecutivos de Ecopetrol, todos pasaron a trabajar a Pacific Rubiales.
Pacific está pautando por todos lados y bajo el chantaje de la pauta, pues tiene prácticamente callado los medios de comunicación y patrocinando la Selección Colombia, equipos hasta de tejo. Entonces de esta forma tiene a todo el mundo callado. La forma en que se han metido con la pauta en los medios de comunicación colombianos, que Pacific Rubiales en verdad no vende petróleo en Colombia, ni un solo litro del petróleo o barril de petróleo de Pacific Rubiales se queda en Colombia, todo sale internacionalmente y se vende, y ellos están promocionando la compañía como la gran petrolera. Entonces decidimos ser proactivos y empezamos a hablar bien de nosotros, para que cuando alguien venga a hablar mal de nosotros, primero ya esté la imagen de nosotros diciendo lo que hacemos bien. ¿Y por qué no salir a decir lo que hacemos bien? Somos una empresa socialmente responsable. ¿Por qué no decir todo lo que estamos haciendo bien con las comunidades? Todo el welfare, el beneficio que estamos generando en las comunidades. Compraron una tercera parte de Cable Noticias. Hoy están ahí involucrados ellos. Trataron de comprar El Colombiano de Medellín, trataron de comprar El Espacio, el diario El Espacio, un diario sensacionalista de Colombia, que lo iban a poner al servicio de Capriles. Incluso estuvieron aquí reunidos en oficinas de Pacific Rubiales, los primos y hermanos Capriles con los señores de Pacific Rubiales para comprarle El Espacio. Aquí Pacific Rubiales ha hecho unas propagandas que Pacific es para mí y muestran una cantidad, digamos, de pasto, de cosas muy bonitas que no sé de dónde saldrán esas imágenes, porque aquí, para los lados de Gaitán, de este sector, nosotros nunca se ha visto. En este proyecto de la citronela, ellos llegaron y se abrieron puertas para cotizar en la Bolsa de Canadá y recibieron un premio honorífico en el Medio Oriente, y nosotros sí ve la situación, ¿sí? Nosotros nos sabemos destilar, sabemos plantar, sabemos cortar, sabemos todo el proceso, pero no sabemos vender, no sabemos a quién venderle, ¿sí? Entonces quedamos exactamente lo mismo. Aquí vinieron y grabaron un poco de gente diciendo que Pacific es para mí, ¿sí? Hay un poco de compañeros que le dijeron. En el caso particular mío, sí salieron varias entrevistas, me entrevistaron por radio, vino la revista especial de Semana, me sacaron un reportaje, fotografías ahí, y yo era como pantallita, pero desgraciadamente me cogieron a mí como idiota útil, y de lo cual estoy arrepentido. Después de que pasé a la tercera edad, trabajé muy duro como para este proyecto, y en la tercera edad mire lo que consigo, y yo creo que uno pasando a la tercera edad es como si engañaran a un niño. Es una petrolera extraña, Pacific Rubiales, hace tanta publicidad pero no vende nada en Colombia, y además su negocio principal no parece el de extraer crudo. El arte de la gallina no es poner el huevo, sino cacarearlo, y eso es lo que hace el negocio de Pacific Rubiales y el negocio de ellos. Hacen grandes anuncios, una aureola de que viene una gran empresa, de que va a haber un gran negocio, y llevan a los inversionistas a ojo cerrado a que se involucren en estos negocios. Son unos grandes actores desde el punto de vista financiero y especulativo, y eso es lo que está llevando a que esta empresa haya crecido en los últimos años por encima de sus operaciones petroleras. Están influyendo más las operaciones financieras. Ellos son expertos en montar el negocio, llevarlo a bolsa, y casi siempre termina en que la empresa quiebra, como ha pasado en varios de los capítulos en que ellos han estado involucrados. Gran Colombia Gold levantó más de 300 millones de dólares entre inversionistas y hoy vale 22 millones de dólares. Pacific Coal levantó otros 250 millones entre los inversionistas y hoy vale 17 millones de dólares. Prima Colombia alcanzó a levantar más de 50 millones de dólares entre los inversionistas y hoy vale $1 millón. CGX, una compañía que compraron en Guyana, levantó 111 millones de dólares de los recursos de Pacific Rubiales y hoy vale $5 millones. Todas estas compañías se vuelven cajas para soltar recursos, y de un momento a otro los recursos desaparecen de los inversionistas, y con decirle a la inversionista, qué pena, lo siento, no hubo negocio, se terminan las compañías.
Por sus denuncias e investigaciones en múltiples ocasiones, Héctor Mario ha sido demandado por los directivos y accionistas de Pacific Rubiales. Era una forma de crear una zozobra y de no dejarme trabajar. Ellos sabían que todo lo que se decía era totalmente cierto, además porque se ha hecho con documentos producidos por ellos mismos. Pero hasta ahora siempre ha ganado y nunca ha parado de denunciar lo que otros medios colombianos no dicen. Allianz fue una compañía paralela a Pacific Rubiales, es una compañía manejada por los mismos directivos de Pacific Rubiales. Serafino Diacono, Miguel de la Campa eran presidentes a la vez de Pacific Rubiales y de Allianz. Allí estaba Luis Justi al frente como CEO y la compañía vio crecer de un momento a otro sus recursos, dijo que tenía una producción mucho más grande de lo que en verdad tenía, sus acciones crecieron en la bolsa de Toronto y de un momento a otro les anunciaron a sus inversionistas que qué pena, que se habían equivocado, que esa no era producción ni eran reservas, que en verdad no tenían todo el petróleo que ellos habían dicho, en verdad era una compañía muy pequeña y de un momento a otro el precio cayó 70%, los inversionistas perdieron el 70%. Una buena parte del negocio de Pacific Rubiales es emitir acciones de manera descontrolada en las bolsas de valores de Toronto, de Colombia y recientemente en Brasil. En los últimos 4 años, Pacific Rubiales ha emitido más de 130 millones de acciones que le han significado ganancias por 2.400 millones de dólares, mientras las utilidades netas del negocio petrolero equivalen a 1.200 millones de dólares. Que la forma en que se inflan las acciones, se infla la información y se hace llegar a los inversionistas para luego dejarlos colgados, se puede asimilar a un esquema Ponzi. Pues entonces, ¿para qué explotamos eso? Mejor dejémoslo abajo. ¿Qué sacamos con que el subsuelo sea del Estado y ese recurso sea del Estado? Sí, es del Estado cuando está abajo, pero cuando lo sacan las petroleras es de ellos. Entonces, ahorita no hay que rezar para que se encuentre petróleo, sino hay que rezar para que no encuentre. Los llanos orientales colombianos han sido una tierra olvidada por décadas, tierra de esmeralderos, paramilitares y guerrilleros. Esto hasta hace poco, cuando se descubrió el petróleo. Porque se llegó el momento de irme a ganar unos reales para ayudar del sustento. Voy a amarrar mi caballo. O tal vez no. Ya se violan toda la clase de derechos laborales. Los obreros colombianos, por ejemplo, desde el año 2011 han empezado a protestar por sus derechos. La única manera de sacar este proyecto y este proceso adelante para que la multinacional Pacific Rubiales no siga atropellando los derechos de los ciudadanos de Colombia. Nosotros nos estamos encontrando en Campo Rubiales, que es uno de los principales campos productores del país, pero lastimosamente donde se encuentran las peores condiciones laborales. En el 2011, cuando ingresamos como uso después de casi una década de explotación petrolera, nos encontramos con una situación de esclavismo moderno. Los trabajadores quisieron organizarse para protestar, para reclamar sus derechos por el tema de la tercerización laboral que había en ese momento y también por el tema de la insalubridad que se vivía y también por el exceso de trabajo y el mal pago también que había por... Y así la represión.
En el 2011, en el ingreso nuestro, logramos... Por el tema de la multinacional Pacific Rubiales. Allá se trabajaban 14, 15 horas cada trabajador y solamente le pagaban 9, 10 horas. El resto se lo robaban. Compañeros que tenían que trabajar en algo, dormir en algo así como que se llamó la cama caliente. Eso significaba que tú comenzabas a trabajar a las 6 de la mañana y entonces el compañero que llegaba de turno amaneciendo se acostaba en esa cama que tú acababas de dejar calientica con toda la transpiración que tenemos los seres humanos. La fuerza pública comenzó a reprimir a los trabajadores y comenzó a sacar trabajadores para afuera, a echar trabajadores. Y ellos a enmayar todos los montajes que tienen allá. Eso es una cárcel. En el 2011 las protestas llegaron hasta Puerto Gaitán, la capital municipal. Duraron varios días y fueron muy fuertes. Para marcharme con tiempo, quiero llegar bien temprano porque... Al extraerlo es Pacific Rubiales, que en pocos años se ha vuelto la principal empresa petrolera privada de Sudamérica, con ganancias estratosféricas, cotizada en la bolsa de Toronto y a la cabeza de una agresiva campaña publicitaria. Mientras tanto yo me afeito, alísteme mi guayuco y el pollero de bastimento, voy a arreglar. Nosotros aquí tenemos excelentes condiciones de vida. Las habitaciones que tenemos son sencillas. Son sencillas, pero confortables. Aquí tengo aire acondicionado y en mi casa no tengo aire acondicionado. La comida acá es deliciosa, a mí me encanta, empezando porque puedo tener una alimentación balanceada. También tenemos tiempo para hacer deporte. Hoy van a ver aeróbicos, hoy va a estar chévere. Yo siento que Pacific es para mí. Pacific es para mí. Pacific Rubiales es para mí. Pacific es Colombia y es para ti. Todos ganan con Pacific Rubiales. Gracias.